Y el día de hoy vamos a hablar como tal de virus que afectan el sistema respiratorio, igual que en Bacter empezamos por respi, pero tenemos que ver generalidades. No vamos a ver todas las generalidades, como ya sabemos, pues tenemos una clase dedicada a eso, sin embargo, nada más unas cuantas generalidades que necesitamos para, pues, que no se nos sea extraño el tema de hoy, ¿no? Entonces, primero tenemos que hablar de qué es un virus. Los virus nos los va a definir el Murray como parásitos intracelulares obligados. Esto principalmente porque no van a tener organelos ni membrana celular, por lo tanto no se consideran células, no se consideran seres vivos, se consideran más bien partículas infectantes. Entonces, para poder replicarse, pues requieren una maquinaria prestada. ¿Y de dónde van a tomar esta maquinaria de replicación prestada? Pues de las células huésped. Los virus van a tener un genoma, ya sea de DNA o de RNA, y al no tener ni membrana celular, ni organelos, ni parecerse en nada a una célula, pues los antibióticos no van a ser pues de ninguna utilidad ante cuadros virales. Por lo tanto, los antibióticos no se recomiendan ante enfermedades virales. Es por eso que cuando tenemos una enfermedad viral y los médicos mandan antibióticos, pues lo único que hacemos es producir resistencia antibiótica, ¿vale? Pero pues esto ya nos lo han dicho toda nuestra vida, esto desde pues la prepa supongo que lo venimos escuchando. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que saber? Hay que hacer la diferencia clara entre un virus y un virión. O sea, estamos hablando de la misma partícula, pero no. O sea, el virión como tal es la partícula infectante que se encuentra en el medio ambiente. Es con lo que nosotros nos infectamos con los viriones que están en el ambiente. Una vez que entra a nuestro cuerpo y empieza a infectar nuestras células, se conoce como virus. El virus va a ser como tal el agente biológico que es capaz de producir una enfermedad. Entonces, virión en el ambiente, entra a nuestro cuerpo, infecta a las células y se convierte en un virus, ¿vale? Entonces, normalmente en el DEPA preguntan cuál es la partícula infectante, pues tenemos que saber qué es el virión, ¿no? Vamos a hablar de dos estructuras muy importantes que están presentes en la mayoría de los virus. Bueno, la cápside está presente en todas. La siguiente estructura, pues no en todas. Vamos a hablar posteriormente de ella. Pero iniciando con lo que es la cápside, va a ser una estructura rígida que es capaz de soportar condiciones adversas. Esta estructura va a estar formada de proteínas que se definen como proteínas estructurales, son las que le van a dar como forma a esta estructura rígida. Y va a haber dos formas muy comunes o que van a tener la mayoría de virus, que es la forma helicoidal, que es la que vemos aquí, en forma de hélice, y la forma icosaédrica, que es una forma como más geométrica. Algunos autores describen una tercera forma que pues no es ni una ni otra, o sea, es una que se conoce como compleja. Puede tener algunas características helicoidales combinadas con unas características icosaédricas o puede tener una conformación completamente distinta. Entonces, es helicoidal, icosaédrica y algunos manejan la tercera forma que es la estructura compleja, ¿vale? Y cuando esta cápside está en relación a lo que es el material genético, el DNA o el RNA, se va a conocer como nucleocápside. Entonces, aquí tenemos como, es un concepto difícil de explicar con la estructura icosaédrica, sin embargo, vamos a explicarlo de mejor manera con la estructura helicoidal. Entonces, aquí tenemos como dos formas. Entonces, a mí me gusta explicarlo como que la nucleocápside como tal va a estar en contacto directo con lo que es el RNA o el DNA. O sea, si vemos aquí la nucleocápside es esto, este hilito que tenemos aquí, y está en contacto directo con las bolitas de ADN. Sin embargo, la cápside la tenemos aquí abajito y la cápside sí está cerca del DNA o el RNA, pero más bien lo está como cubriendo, es como, pues como una cápsula, una estructura que cubre y que protege al material genético. Entonces, no hay una imagen como clara en el Murray que pudiera poner, sin embargo, me gusta explicarlo así, como que la nucleocápside es cuando está la cápside como tal en contacto directo, está tocando el material genético,
La cápside solita, a secas, es cuando está recubriéndolo o lo está protegiendo, por así decirlo, ¿vale? Entonces, eso es por el lado de la cápside. Hay algunos virus que se conocen como virus desnudos, que son únicamente cápside. Sin embargo, hay otra categoría de virus, los cuales van a tener algo que se conoce como envoltura. La envoltura va a ser esto que vemos aquí, que va a tener una conformación de una bicapa lipídica, va a tener proteína, va a tener proteínas estructurales, glucoproteínas. Entonces, pues espero que esta conformación o esta forma les recuerde algo. Más adelante vamos a hablar de dónde viene pues lo que es la envoltura, pero espero que desde ahora pues tengan en la mente que esto se parece a algo, ¿vale? Hablando un poquito más de lo que es la cápside icosaédrica, la cápside icosaédrica va a estar formada de 12 pentámeros, pero como tal, las cápsides están formadas de protómeros. Los protómeros son como estas proteínas estructurales, estos, por así decirlo, estos legos, que son como cubitos que se van a ir ensamblando, por así decirlo, para formar lo que son capsómeros. Entonces aquí tenemos un capsómero, es esto de aquí, y cuando se ensamblan 5 capsómeros van a formar lo que se conoce como pentámero y 12 pentámeros van a formar la cápside icosaédrica. De esto lo único que nos importa y a lo mejor que preguntan, ¿cuántos pentámeros conforman una cápside icosaédrica? Y pues aquí ya sabemos que son 12. Pero pues esto ya es un poquito molecular, ¿no? Entonces, como sabemos, pues no es la intención del curso. Hablando como tal ahora sí de la envoltura, va a ser una membrana que está compuesta por lípidos, proteínas y glucoproteínas. Y como veíamos en el esquema anterior, pues tenía una conformación muy característica, era una bicapa lipídica que tenía proteínas, glucoproteínas y espero que pues les haya venido a la mente la estructura de una membrana celular. Y pues de hecho sí, es adquirido de la célula huésped. Entonces, una vez que estos virus infectan a una célula, los virus que son envueltos van a tomar un pedazo de su membrana y la van a utilizar como envoltura para protegerse pues del medio, el medio difícil, por así decirlo, de un medio que normalmente no resistirían. Con la envoltura les ayuda a resistir estos medios eh, pues duros o difíciles de sobrevivir, ¿no? Entonces, estos virus lo que hacen es que toman un pedacito de membrana celular por un proceso que se conoce como gemación. Así es como toman, pues, un pedacito de la membrana celular. Y cómo tenemos que clasificar a los virus. Hay un comité, que es el Comité Internacional de Taxonomía Viral, el cual nos sugiere que los virus se deben de clasificar primero que nada por un orden, que es el máximo nivel taxonómico, en donde se van a agrupar un grupo de familias que tienen características en común. De ahí bajamos a lo que son las familias. Las familias son un grupo de géneros que comparten características en común. Los géneros son un grupo de especies y las especies son una clase filogenética de un tipo de virus con características específicas. Y estas especies se pueden clasificar por serotipos o por cepas, que es lo que vamos a ir manejando a lo largo de este bloque. Pero pues esta clasificación es como que muy técnica, se me hace pues muy rígida, o sea, como que no se nos explica de manera clara qué es qué. Entonces, a mí me gusta explicarlo de una manera más sencilla. Entonces, para explicarlo, me apoyo de mangos. Entonces, esta es una explicación sencilla de lo que vamos a ver pues a lo largo de este bloque y nos vamos a centrar principalmente en lo que es la familia, el género y las especies. Entonces, por poner este ejemplo de los mangos, la familia como tal van a ser mangos, o sea, todo lo que vamos en una familia son mangos, por así decirlo en este ejemplo. Pero espero que hayan ido al tianguis o a lo mejor en Walmart o en algún lugar y hayan visto que existen diferentes tipos de mangos. Existe el mango ataulfo, el mango petacón o el mango manila. Sin embargo, pues estos tres siguen siendo mangos. O sea, son mangos, pero tienen características distintivas. A lo mejor uno es más grande, otro es más pequeño, uno es más ácido. O sea, siguen siendo mangos, pero tienen algunas características que los distinguen y los hacen ser, pues, géneros distintos. Y dentro de estos géneros va a haber especies. En este caso, pues, el ejemplo que se me ocurrió es que a lo mejor hay mango ataulfo que se da en Oaxaca y hay uno que se da en Veracruz.
A lo mejor uno es más ácido, a lo mejor uno es más dulce, a lo mejor uno es más grande, a lo mejor uno crece mejor en invierno, a lo mejor crece uno mejor en primavera. O sea, a lo mejor el mango de Oaxaca y el de Veracruz siguen siendo mangos, siguen siendo de la misma familia, siguen siendo mango ataulfo, siguen siendo del mismo género, pero tienen características distintivas uno de otro. Es por eso que se diferencian y son diferentes especies. Entonces, con esta explicación más sencilla, espero que notemos la diferencia entre lo que es una familia, un género y una especie. Si retrocedemos un poquito más, pues a lo mejor encontramos el orden, a lo mejor el orden son en las frutas, porque pues todo el orden es de frutas, ¿no? Hay familias a lo mejor de mangos, de sandías, de plátanos, etcétera, ¿no? Y pues es así como se explica de mejor manera, o yo lo veo más didáctico explicar lo que es una familia, un género y una especie. Y pues de momento son todas las generalidades que necesitamos para entender los virus que vamos a ver el día de hoy. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, todo bien. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta estas generalidades, vamos a empezar a hablar de virus que afectan el sistema respiratorio. Entonces, el primero del que vamos a hablar, o de la primera familia que vamos a hablar el día de hoy, es de la familia Orthomyxoviridae. Y en esta familia vamos a encontrar un virus muy peculiar, que es el virus de la influenza. Y el virus de la influenza se clasifica como virus de la influenza A y virus de la influenza B. Entonces, este virus de la influenza pertenece a la familia Orthomyxoviridae y al género Orthomyxovirus. Entonces, tomando en cuenta la analogía que hicimos hace rato, la familia, representaría al mango, o sea, como tal, a toda la especie de mangos, o sea, la familia es como todo el conjunto, y en este conjunto, el género son los orthomyxovirus. Y adentro de estos orthomyxovirus, la especie como tal que vamos a estudiar es el virus de la influenza, ¿vale? Este virus va a contar con una envoltura y va a ser un virus de RNA, su genoma es de ARN. Pero como característica distintiva, este genoma se va a encontrar segmentado, va a estar en varios pedacitos y esta característica lo que va a facilitarle o lo que le va a permitir es mutar y reorganizarse genéticamente para causar diferentes brotes epidémicos, por así decirlo. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Ahorita nada más quédense que pues el genoma está segmentado y al estar segmentado le es más fácil mutar y reorganizarse en distintas formas, por así decirlo. Pasando a la patogenia, les quise poner este esquema de aquí porque siempre que estudiamos virología nos presentan estos esquemas de replicación y nosotros nos preocupamos porque pues en Bacter no se ve nada de esto, ¿no? Nunca vimos un esquema de replicación bacteriano. Y pues vemos esto y vemos que tiene muchos pasos y pues muchas moléculas complejas, muchos factores de virulencia y pues nos preocupamos, ¿no? Sin embargo, pues la buena noticia es que no tenemos que aprendernos estos esquemas de replicación. A lo mejor hay doctores que les gusta verse pues muy moleculares y lo ven detalladamente. Sin embargo, a la hora del departamental pues no se nos va a preguntar el paso, a lo mejor 5, el paso de replicación. Mencióname qué pasa en el paso de replicación de los virus de la influenza. No, porque pues vamos a ver varias familias, varios géneros, y pues cada uno a lo mejor tiene características distintivas, ¿no? Y pues si nos aprendiéramos los 20 ciclos de replicación, pues nunca acabaríamos, ¿no? Sin embargo, va a haber características distintivas, a lo mejor en alguno que otro virus que tengan en el ciclo de replicación que veamos en específico muy puntual, ¿no? Pero lo que sí tenemos que ver son algunos factores de virulencia que tienen estos virus. Entonces, los dos principales factores de virulencia que tienen los virus de la influenza son la hemaglutinina y la neuraminidasa. La hemaglutinina va a ser la proteína que le permite al virus unirse a su célula huésped y esta se va a unir directamente al ácido ciálico. El ácido ciálico es una molécula que vamos a encontrar en muchas de nuestras células de nuestro cuerpo, como células epiteliales, células endoteliales, cosas así, ¿no? Lo que quiero llegar es que las células de nuestro cuerpo tienen ácido ciálico y esta hemaglutinina, a ver ácido ciálico, se pega. Es así como se une a su célula huésped. Sin embargo, si únicamente se quedara pegada, pues no podría infectar al resto de nuestras células. Entonces, además del pegamento,
necesitamos pues de una tijera que le permita liberarse de la célula huésped y infectar al resto de células. Y es aquí donde entra la neuraminidasa. La neuraminidasa va a ser esta tijera que le facilita la liberación al virus. ¿Cómo? Mediante la escisión del ácido ciálico. Si rompe el ácido ciálico, pues no hay receptor. Y si no hay receptor, la hemaglutinina no se pega nada. Y si no se pega, puede seguir infectando al resto de nuestras células, ¿no? Y aquí también entran dos conceptos pues muy importantes, la mutación drift y la mutación shift. Estas mutaciones, como tal, lo que quiero que entiendan es que es la reorganización del genoma, o sea, en ambas se reorganiza el genoma, pero ¿qué es lo que pasa? En una se reorganiza de una manera pues leve y en otra de una manera completa. A lo mejor en una nada más se reorganiza un pedazo y en otra se reorganiza todo. Entonces, la mutación drift es la deriva antigénica. Son estas pequeñas mutaciones que se realizan a lo mejor en un segmento del genoma y el resultado de las mutaciones DRIFT lo que van a tener son epidemias anuales. Y estos términos se ven en salud pública, espero que ya los hayan visto, pero si no, pues la epidemia se va a definir como el aumento del número de casos normales de una enfermedad pues en un sector de población o en un lugar en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, es como si en la FACMED normalmente al año hubiera dos casos de influenza, ¿no? Pero un año llega la época de influenza y hay 10 casos. Ah, pues esto ya representa una epidemia. Ya hay un aumento en el número de casos. Y esto se da por la mutación en drift, que también se conoce como deriva antigénica. Por otro lado, la mutación shift, que es el salto antigénico, es cuando se reorganiza todo el genoma y lo que va a ocasionar son pandemias periódicas. La pandemia ya es como tal cuando estas epidemias traspasan lo que son barreras geográficas. En este caso, pues, de la pandemia que acabamos de vivir, pues se dice que es una pandemia porque ya rebasó las barreras geográficas del lugar en el que se dio. Ya está a lo largo, a lo mejor, de un país, de un continente, bueno, de un país no, de un continente, de pues todo el mundo, dependiendo de qué tan grave sea la pandemia. Y como dato relevante, estos saltos antigénicos, tanto la mutación shift como la mutación drift, se van a dar únicamente en el virus de la influenza, pero en el tipo A. El tipo B no realiza saltos antigénicos ni deriva antigénica. Pero ya. Entonces, por última cosa que me gustaría recalcar en esta diapositiva es que la mutación drift y la mutación shift, ambas son reorganizaciones genéticas, o sea, se realiza el mismo proceso, sin embargo, en shift se realiza en mayor medida, ¿vale? Algo que tenemos que manejar también y que debemos de saber es cómo clasificamos a los virus de la influenza. Hay una clasificación específica y va a variar si es un virus de la influenza tipo A, se clasifica de una manera, y si es un virus de la influenza tipo B, lo vamos a clasificar de otra manera. Entonces, el tipo A se va a clasificar con estos 6 criterios. Primeramente, tenemos que mencionar que es un virus tipo A. Posteriormente, mencionamos cuál fue el huésped de origen, cuál fue el primer animal al que infectó este virus y cuál fue el primer caso detectado y en qué animal, por decir, en el pollo, en el porcino o en el caballo, por poner un ejemplo. Posteriormente tenemos que mencionar en dónde se aisló este caso, o sea, infectó un pollo, pero en dónde, en qué lugar del planeta. Posteriormente tenemos que mencionar el número de cepa, el año del primer aislamiento y por último el tipo de HA y NA. HA, hialuronidasa, NA, neuraminidasa. Ya hablamos de qué hace cada una. Entonces, por poner un ejemplo, tenemos aquí A, Pato, Alberta, 3576, H1N1. El A es por el tipo, el Pato es porque fue el huésped de origen. Alberta, pues fue el lugar de aislamiento, ¿no? 35 representa el número de cepa, 76 el año en el que fue aislado, y H1N1 pues representa el tipo de hialuronidasa y de neuraminidasa. De hecho, hace mucho tiempo hubo una pandemia aquí en México, una epidemia de virus de la influenza H1N1, pero aquí nada más se nos mencionaba esto, ¿no? Habría que ver pues
la clasificación completa del virus, ¿no? Para saber y entender cómo es que inició. Pero este es únicamente en el caso de los virus de la influenza tipo A. En el caso de los tipo B, se clasifica de manera diferente. En el tipo B únicamente se utilizan cuatro criterios. Uno que es el tipo B, origen geográfico, de igual manera en dónde se dio pues el primer caso, el número de cepa y el año de aislamiento. Entonces, en este caso tenemos a B, Singapur 363. B porque es el tipo B. Singapur porque es el origen geográfico. El 3 representa el número de cepa. Y el 64 el año, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que saber nuestra clasificación, principalmente del tipo A, porque el tipo A es el que se pregunta en el departamental. A lo mejor, pues no nos piden acordarnos de todos, pero a lo mejor nos ponen un ejemplo y nos dicen qué significa a lo mejor el 35 o el 76 y tenemos que saber pues qué significa, ¿no? Entonces, sí les recomiendo saber cómo se clasifican, en especial el tipo A. Y pues aquí una vez más se lo repito, el tipo B no sufre cambios antigénicos y como dato importante es de predominio humano. La mayoría de huéspedes son humanos. En el caso de, el virus de la influenza tipo A, se considera una zoonosis, es una enfermedad causada por animales y tiene la capacidad de infectar a múltiples animales. Es por eso que en algunas ocasiones hay noticias de que hay gripe aviar o gripe porcina. Entonces, cuando ustedes escuchen gripe aviar, gripe porcina, gripe equina, pues tienen que pensar en que es una enfermedad causada por el virus de la influenza tipo A, ¿vale? Hablando de la epidemiología como tal de este virus, se va a transmitir a través de gotículas respiratorias. Eh, la humedad y las bajas temperaturas le van a permitir una estabilización al virus, por lo que se hace más infeccioso y la población vulnerable principalmente son los niños en edad escolar y en el caso de personas inmunocomprometidas, ancianos, fumadores o cardiópatas, va a ser predisponentes a sufrir un cuadro grave de influenza, ¿vale? Hablando como tal de la influenza como enfermedad clínica, va a venir precedida por un prodromo de malestar general y cefalea. Prodromo es un término que se utiliza para todos estos síntomas que aparecen previos a una enfermedad como tal. Es como el anuncio de que nos vamos a enfermar de algo. Entonces, pues con la característica de un prodromo es que es muy general. Entonces, este prodromo viene caracterizado por malestar general como astemia, adinamia, cansancio, y aquí se nos menciona también pues la cefalea, ¿no? Entonces, una vez que pasa este prodromo, vienen como tal los síntomas de la influenza, que es la fiebre, los escalofríos, las mialgias y la tos no productiva. Y en el caso de las infecciones graves, pueden ocasionar o evolucionar a lo que es una bronquiolitis, una laringotraqueobronquitis, otitis media y neumonía. Sin embargo, en el caso de la bronquiolitis y de la laringotraqueobronquitis, vamos a ver más adelante a dos virus que son la causa principal de estas enfermedades. Entonces, pues, es donde tenemos que hacer especial énfasis en ambas. Pasando como tal a la radiografía de tórax, pues vemos este patrón de infiltrado alveolar bilateral. Ya hablamos previamente en el bloque de Bacter que pues hay neumonía típica y neumonía atípica y que normalmente los pulmones en una radiografía se deben de ver pues, completamente negros, ¿no? Porque están llenos de aire. En este caso vemos como que está opaco, ¿no? Vemos como que estas opacidades, pero en todo el pulmón y en ambos vemos como si fuera blanquecino, por así decirlo, como se describen como lesiones algodonosas, por así decirlo, ¿no? Entonces, si vemos este cuadro que está en ambos lados del pulmón, pues pensamos en influenza, ¿no? Y derivado a esto, hay algunas madres que deciden darles a sus hijos aspirina para que les baje la temperatura, para que se sientan mejor, para que se les desinflame. Ya saben, hay algunas personas en México que les gusta la automedicación. Entonces, a las infecciones víricas nunca se deben de tratar con aspirina, porque corremos el riesgo de desarrollar algo que se conoce como síndrome de Reye.
El síndrome de Reye como tal va a ser una encefalitis aguda que va a afectar principalmente a los niños que fueron tratados con aspirina. Entonces, como aprendizaje para hoy y para la vida, cuando sospechen de una infección viral, nunca le den a un niño aspirina, porque desarrolla una encefalitis aguda. El encéfalo se inflama, choca contra las meninges, choca contra la bóveda craneana, y pues cuando se empieza a oprimir el cerebro, pues es cuando tenemos problemas, ¿no? Empezamos con estos síntomas de vómitos, con confusión, porque pues el cerebro no puede estar comprimido, ¿no? Empezamos a comprimir todas las estructuras anatómicas y pues tenemos problemas, ¿no? Entonces, de aquí que me gustaría que se quede, que el síndrome de Reye es una encefalitis aguda y está ocasionada por la administración de aspirina posteriormente a una infección vírica. Eso también me gustaría que se lo queden. No es que le vayamos a dar la aspirina y a los 5 minutos ya tenga encefalitis. O sea, nuestro cuadro aparece posteriormente a que ya pasó el cuadro viral. O sea, le damos la aspirina al niño, parece que ya se recuperó, se sintió bien, y un día de la nada aparecen todos estos síntomas de encefalitis aguda. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Mediante el diagnóstico clínico por síntomas y por temporada del año. Si llega un paciente a nuestro consultorio con fiebre, con tos no productiva, con estos síntomas gripales y vemos que estamos en temporada de influenza, pues podemos pensar o hacer como ese criterio de decir, puede que sea influenza, ¿no? Entonces, en todos estos pacientes que sospechemos de una enfermedad viral, pues como sabemos, ni aspirina ni antibióticos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en todos estos pacientes de enfermedad viral? Darles tratamiento sintomático. Tenemos que darles, pues a lo mejor un antipirético, un analgésico, un antiinflamatorio para desinflamar la garganta. Entonces, pues, en estos pacientes únicamente, ¿cuál es el manejo? Tratamiento sintomático, ¿vale? Y aquí, como dato curioso y que de regalo, es que el paracetamol van a escuchar muchas veces que muchas personas lo catalogan como un AINE. Sin embargo, el paracetamol no es un AINE. Estrictamente no es un AINE, porque los AINES antiinflamatorios no esteroideos, es lo que significa AINE, tienen tres características principales. Ser un antipirético, ¿qué quiere decir esto? Que disminuye la fiebre, ¿no? Un analgésico, disminuye el dolor, y un antiinflamatorio, desinflama, ¿no? Entonces el paracetamol sí es un antipirético, es un muy buen antipirético, es un buen analgésico, sin embargo, el paracetamol no desinflama. Entonces, si un día llega a nuestro consulta un paciente y nos dice, doctor, pues me he estado tomando el paracetamol y sí, me bajó la fiebre, pero todavía me duele mucho la garganta, ¿qué hago? En este caso, pues lo que van a hacer es retirar el paracetamol y darle un AINE como tal, o otra alternativa terapéutica es dejarle el paracetamol, que sí le va a disminuir la fiebre, y combinarlo con un AINE que le ayude a la inflamación de la garganta, ¿vale? Entonces, si a ustedes les preguntan, el paracetamol no es un AINE, porque no desinflama. Y pues es un dato para la vida y para siempre, ¿vale? El tratamiento y la prevención, se recomienda usar Zanamivir o Centalmivir o Peramivir, pero pues esto es en casos graves. En una infección grave, pues sí, podemos usar estos medicamentos, pero como ya mencionamos, principalmente apoyarnos de lo que es el tratamiento sintomático. ¿Y cuál es la mejor forma de prevenir esta enfermedad? Mediante la vacunación anual. ¿Y por qué nos vacunamos todos los años? Como ya vimos, porque estos virus tienen la capacidad de mutar su genoma, hacen sus mutaciones en shift, en drift, y pues ocasionan lo que son pandemias y epidemias. En el caso de las epidemias anuales, pues se reorganizan, cambian su genoma, y es por eso que la vacuna del año pasado no me sirve para la cepa que está presente ahorita. Es por eso que se vacuna anualmente contra la influenza, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Entonces, lo de las mutaciones que sumaron para el A es para justamente como. Ay, no sé. ¿Puedes medio explicar otra vez eso de las mutaciones? Claro, claro. Mira, como tal, tenemos dos virus de la influenza.
el tipo A, aquí, el tipo A y el tipo B, pero el único que muta como tal es el virus de la influenza tipo A. Creo que es aquí abajo, aquí. Entonces, mira, A y B. Pero el único que muta como tal es el tipo A. Ya lo limpié. El B no muta, el B no hace ni shift ni drift. Entonces, el virus de la influenza tipo A, imagina que aquí tiene su genoma y lo que hace es reorganizarse. Tanto la mutación shift como la mutación drift, a lo mejor cambia su conformación. Voy a poner un ejemplo así muy burdo, ¿no? A lo mejor si estaba conformado así, a lo mejor ahora se conforma así. Es un ejemplo, ¿no? O sea, es más complejo la reorganización genética, o en lugar de ser su genoma 1, 2, 3, pues lo muta y ahora es 2, 3, 1. O sea, como que cambia su conformación y pues así muta. Entonces, dependiendo de qué tanto mute, eh, si es que va a mutar, por poner un ejemplo, o sea, tenemos una mutación 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y eh, si se reorganiza a lo mejor 2, 1, 3, 4, 5, pues esta es una mutación pequeña, es una mutación en drift, ¿no? Entonces, al ser una mutación pequeña, lo que va a ocasionar es una epidemia anual. Sin embargo, ¿qué pasa si yo lo reorganizo 5, 1, 4, 2, 3? Pues esto ya es una mutación más grande, ¿no? Ya se reorganizó de una de una manera pues más compleja. Entonces, aquí ya no se cataloga como una mutación drift, sino como una mutación shift. O sea, hay una reorganización completa del genoma, o pues, muy grande, y al reorganizarse tanto o al cambiar tanto, lo que va a dar como resultado es una pandemia. Pero, pues, esto únicamente en los virus tipo A. Los tipo B no mutan. O sea, estos virus mantienen su genoma siempre así. Como se replicó por primera vez, así se queda. ¿Sí? ¿Quedó? Ya, gracias. Va que va. Entonces, pues esta sesión le quedan 2 minutos, entonces la voy a cerrar y voy a empezar otra. Y ya, te mando el link, ¿vale? Ok. Va que va.